Graciosa oposición tenemos en México. Hoy pasan de la moratoria constitucional con la que impidieron debatir y dialogar sobre los temas nacionales a hacerlo a cautela. Y siguen sin entender. Cuando les propusimos el Plan A en materia electoral, hicieron moratoria. Propusimos el Plan B y sus aliados del Poder Judicial lo bajaron a la mala. Pero ¿qué tal el Plan C que les aplicó el pueblo de México? Y con ese Plan C seguiremos construyendo el segundo piso de la 4T con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra próxima presidenta constitucional. Esa transformación que seguirá acabando con sus privilegios. Compañeras y compañeros diputados, por fin llegó el momento, un momento que parecía que nunca se haría realidad, el momento en que la justicia será puesta al servicio de la patria, el momento en que la gente pueda confiar en un sistema de justicia, en el que deje de pensar que la justicia es solo para quien puede pagarla porque está al servicio del mejor postor. Esa ha sido la justicia mexicana por décadas. Hoy tenemos un poder judicial convertido en un nido de corrupción, de negligencia, de indolencia, de impunidad, de ilegalidades, de violaciones a derechos humanos, de nepotismo y de tráfico de influencias. Tenemos un poder judicial cómplice y servil del poder político y económico. Tenemos un poder judicial que pervirtió su autonomía y la utilizó como pretexto para zafarse de los contrapesos entre poderes y para evadir la transparencia y rendición de cuentas. Tenemos un poder judicial que no está sujeto a contrapesos efectivos, que no le rinde cuentas a nadie más que a sí mismo a través de ese mecanismo de autoencubrimiento que es el Consejo de la Judicatura Federal. Tenemos un poder judicial que se dice más bien, se ufana de ser autónomo, pero su ministra presidenta alardea de ser amiga, aliada del presidente de un partido político. Menuda autonomía. Tenemos un poder judicial que no actúa como una institución de Estado, sino como una empresa privada acumulando riqueza en fideicomisos fuera de la ley. Tenemos un poder judicial en el que la ministra presidenta profiere amenazas, lo mismo contra magistrados electorales que contra legisladores. Tenemos un poder judicial de cuotas políticas en el que varios ministros fueron funcionarios y operadores de los gobiernos que los propuso. Tenemos un poder judicial en el que las y los jueces, las y los magistrados, sin el menor rubor, sin la menor vergüenza, sin la menor vocación de servicio, se opusieron a capa y espada a ganar menos que el presidente de la República. Es tal su arrogancia que se creen con una responsabilidad mayor que la del presidente y por eso se niegan a ganar menos. Y es tal su descaro que se atrevieron a usar como pretexto su supuesta autonomía. Ver para creer, trazaron su autonomía en una función de su sueldo, condicionaron su autonomía al monto de su remuneración. Solo les faltó decir que ganar menos que el presidente los hace más proclives a dejarse sobornar, a dejarse presionar, porque para ellos, entre menos ganen, menos autónomos serán. Tenemos un poder judicial en el que se violan los derechos laborales y se pisotea el esfuerzo de sus trabajadores porque los jueces y magistrados los hacen a un lado para poner a sus parientes. Esos y esas son las y los ministros, las y los magistrados, las y los jueces que hoy tenemos. Por eso urge reformar al Poder Judicial. Por eso urge que sea la gente la que elija con su voto a ministros, magistrados y jueces
para que los buenos juzgadores sigan ocupando el cargo y se vayan los juzgadores vividores, negligentes y corruptos. A las y los trabajadores del Poder Judicial les reiteramos que sus derechos se salvaguardan y les pedimos que no se dejen engañar por quienes solo buscan preservar sus privilegios. Revisen el artículo 10º transitorio de esta reforma, en el que las y los diputados nos estamos obligando a garantizar recursos en el presupuesto para pensiones, apoyos médicos y demás obligaciones laborales. Concluya, diputada. Termino, diputado presidente. Compañeras y compañeros, una vez más reiteramos que esta reforma fue con toda claridad un compromiso que hicimos en la campaña del pasado 2 de junio. Una mayoría histórica, una mayoría abrumadora, votó por esta y otras propuestas para seguir con la transformación del país. Al Poder Judicial y a la oposición, que es una minoría cada vez más reducida, les decimos con toda claridad que le bajen a su arrogancia y que no se sientan por encima de la voluntad mayoritaria expresada en las urnas y reflejada en este pleno cameral. Es válido que tengan objeciones, es parte de la democracia. Lo que no es válido ni democrático es que una minoría pretenda imponer su visión por encima de la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo de México. El Partido del Trabajo respalda esta reforma por un poder judicial verdaderamente autónomo y al servicio de las y los mexicanos. Todo el poder al pueblo.